He fotografiado más de 300 bodas en mi carrera y creía haberlo visto todo. Novios nerviosos, novias exigentes, dramas familiares, desastres de último minuto, pero nunca me había encontrado en una situación donde mi cámara capturara un secreto tan devastador que me hiciera cuestionar todo lo que creía sobre el amor, las decisiones y mis propias obligaciones morales. La boda de Victoria Ramírez y Pedro Ramos iba a ser el punto culminante de mi trayectoria, un evento de alta sociedad que me consolidaría entre los fotógrafos de élite para bodas. En cambio, se convirtió en el día en que comprendí que a veces la foto más importante que tomas es la que impide que una boda se celebre. Antes de empezar les pregunto, ¿desde dónde están viendo esto? Compartan en los comentarios abajo y por favor suscríbanse para más historias sobre los momentos en que personas comunes encuentran un coraje extraordinario. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a esa mañana perfecta de primavera, cuando aprendí que a veces las bodas más hermosas ocultan los secretos más oscuros. Mi nombre es Ricardo Benítez y he sido fotógrafo de bodas durante 8 años. Caí en esta profesión casi por accidente. Era un fotoperiodista independiente, luchando por llegar a fin de mes cuando una amiga me pidió que fotografiara su boda como un favor. Descubrí que tenía un don para capturar los momentos íntimos que hacen única a cada boda. La risa nerviosa de un novio al ver a su novia por primera vez, las lágrimas en los ojos de un padre al caminar con su hija hacia el altar, la alegría pura en los rostros de la pareja cuando los declaran marido y mujer. La fotografía de boda se convirtió en más que un trabajo para mí, era una celebración del amor en todas sus formas. Había fotografiado bodas en playas y en ranchos, ceremonias elaboradas en iglesias y reuniones íntimas en patios traseros. Cada una me enseñaba algo nuevo sobre las infinitas maneras en que las personas eligen comprometer sus vidas. La boda Ramírez Ramos era distinta a todo lo que había hecho antes. Cuando la asistente de Victoria Ramírez llamó para contratar mis servicios, dejó claro que no era una boda cualquiera. Era la unión de dos de las familias más prominentes del país. Un evento social que sería cubierto por revistas de sociedad y asistido por políticos, líderes empresariales y aristocracia de viejo linaje. Señor Benítez, dijo la asistente en un tono nítido y profesional. La señorita Ramírez ha revisado su portafolio y desea contratarlo para su boda el 15 de mayo. El presupuesto es ilimitado y esperamos nada menos que la perfección. El lugar era la finca familiar de los Ramírez, una mansión extensa que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. Al llegar para la consulta previa, me impresionó la opulencia del sitio. Jardines impecables que parecían sacados de un cuento de hadas, un salón de baile capaz de albergar a 500 invitados y suficiente personal para dirigir un hotel pequeño. Victoria Ramírez era todo lo que uno esperaría de una novia de alta sociedad, 26 años, de una belleza impactante con la gracia y elegancia que vienen de una vida de escuelas de etiqueta y galas benéficas. Fue cortés durante nuestra reunión respondiendo a mis preguntas sobre el cronograma y su visión para las fotos, pero había algo distante en ella, como si estuviera cumpliendo un trámite en lugar de planear el día más feliz de su vida. ¿Qué es lo más importante para usted en cuanto a la fotografía? Le pregunté, una pregunta que suele hacer que las novias se iluminen al hablar de capturar su historia de amor. Mi padre quiere una documentación completa del evento, respondió con cuidado. Cada invitado, cada momento, cada detalle. Esta boda representa la unión de dos familias importantes y las fotografías deben reflejar esa relevancia. Era una forma extraña de hablar de su propia boda, clínica, casi como un negocio. La mayoría de las novias hablaban de capturar su alegría, su amor, la emoción del día. Victoria lo trataba como una fusión corporativa. ¿Y qué quiere usted? Insistí con suavidad. ¿Cuáles son los momentos más importantes para usted personalmente? Por un segundo algo cruzó su rostro. Una vulnerabilidad, un anhelo,
pero desapareció tan rápido que casi creía haberlo imaginado. Quiero lo que mi padre crea que es mejor, dijo al fin. El novio Pedro Ramos era exactamente lo que uno pediría para una boda de sociedad, alto, guapo, de manera convencional, con la confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por dinero o estatus. Fue amable durante la reunión, pero noté que él y Victoria apenas se miraban y, cuando interactuaban, parecía más como socios de negocios que como enamorados. Ricardo viene altamente recomendado, le dijo Pedro a Victoria como si yo no estuviera allí. La boda de los Valdez, que fotografió el año pasado, salió en Hola. Eso es maravilloso, respondió Victoria, pero su tono sugería que pensaba en otra cosa. Salí de esa reunión inicial con una sensación extraña en el estómago. En 8 años de fotografía de bodas, había desarrollado un sexto sentido sobre las parejas. Podía decir en minutos si estaba ante una historia de amor o un desastre inminente. La boda Ramírez Ramos no parecía ninguna de las dos. Parecía una actuación y una pobre. La mañana de la boda amaneció perfecta. Cielos despejados, una brisa suave. El tipo de día que hace que los fotógrafos agradezcan su profesión. Llegué a la finca de los Ramírez a las 7 de la mañana para capturar el proceso de preparación, empezando por la suite nupcial, donde Victoria se arreglaba con sus damas de honor. La suite era un torbellino de actividad: estilistas, maquilladores, damas de honor con batas iguales y suficientes flores para surtir una floristería. Victoria estaba en el centro como una estatua hermosa, permitiendo que la arreglaran mientras mantenía esa expresión distante que había notado en la consulta. Empecé a tomar fotos, enfocándome en los detalles que contarían la historia de la mañana. El vestido de novia colgando en la ventana, las joyas delicadas sobre terciopelo, el ramo de rosas blancas y ipsófila. Pero mientras trabajaba, me encontré observando el rostro de Victoria a través del visor y lo que vi inquietó. No irradiaba la alegría típica de una novia. No estaba excitada ni nerviosa, ni mostraba ninguna de las emociones que esperaba en un día como ese. Parecía resignada, como alguien cumpliendo un rol asignado en lugar de elegido. Victoria, cariño, necesitas sonreír, dijo una de sus damas de honor. Una rubia, perfectamente peinada que parecía salida de un catálogo de club de campo. La sonrisa de Victoria apareció al instante, brillante, hermosa y completamente vacía. La capturé, pero algo en su falsedad me incomodó. Tomemos unas fotos con tu padre, sugerí, sabiendo que los momentos padre e hija suelen ser los más emotivos de la mañana. Carlos Ramírez era un hombre que imponía respeto al entrar en una habitación, alto, de cabello plateado, con una presencia que sugería estar acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier lugar. Vestía un chaqué impecable y se movía con el porte de alguien que nunca ha oído un no. Mi hermosa hija, dijo al entrar en la suite, pero había algo posesivo en su tono que me hizo levantar la vista de la cámara. Hola, padre, respondió Victoria, y noté que todo su cuerpo se tensaba al acercarse él. ¿Estás lista para tu gran día?, preguntó, poniéndole las manos en los hombros en un gesto que debería ser tierno, pero vi a través de la lente como sus dedos se clavaban en su piel, como ella se encogía casi imperceptiblemente ante su toque. Sí, padre, todo está exactamente como lo planeaste, como lo planeamos, la corrigió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Este es tu día, Victoria, el día en que te conviertes en la señora Pedro Ramos y tomas tu lugar en la sociedad. Tomé varias fotos de ellos juntos, pero algo en la dinámica se sentía mal. No era un padre orgulloso celebrando la felicidad de su hija. Era un hombre asegurándose de que su inversión rindiera frutos. Debería ir a ver las preparaciones del novio, dije, necesitando alejarme de la tensión extraña en la habitación. La suite del novio era un contraste total con las preparaciones de la novia. Pedro y sus padrinos estaban relajados, bromeando, tratando la mañana como cualquier reunión social. Pedro mismo parecía completamente a gusto, ajustándose la corbata y charlando
sobre planes de golf para el fin de semana siguiente. Nervioso, pregunté mientras lo fotografiaba arreglándose. Para nada, dijo con una sonrisa. Confiada, Victoria y yo nos conocemos desde niños. Esto siempre ha sido el plan. Nuestras familias han sido amigas por generaciones. Tiene sentido que nos casemos, entendemos el mundo del otro. Nuestros valores coinciden, nuestras familias lo aprueban. Es realmente perfecto. Hablaba de su boda como quien discute una fusión empresarial, lo cual, supongo que en muchos sentidos lo era. Fue mientras fotografiaba a los padrinos que conocí a Lucas Ramos, el hermano menor de Pedro. Mientras Pedro era guapo de forma convencional y confiado, Lucas era más discreto, con ojos pensativos, una sonrisa fácil y una calidez que su hermano mayor parecía carecer. Debe ser el fotógrafo, dijo Lucas, acercándose mientras los demás estaban distraídos. Soy Lucas, el heredero de Reserva, Ricardo Benítez. Encantado. Tengo que preguntar, ¿ya conoces a Victoria? Sí, parece encantadora. Lucas guardó silencio un momento, estudiando mi rostro. Lo es. También es la mujer más amable e inteligente que he conocido. Solo espero que, nada, olvídalo, no es mi lugar. Pero la preocupación en su voz me quedó grabada, mientras me movía entre las preparaciones de la novia y el novio, capturando las tomas tradicionales, mientras intentaba sacudirme la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en esta boda, aparentemente perfecta. Fue durante las fotos familiares antes de la ceremonia que capturé la imagen que lo cambiaría todo. Los retratos formales eran exactamente lo esperado, poses rígidas de dos familias prominentes uniéndose. Carlos Ramírez estaba con postura militar, su esposa a su lado, luciendo elegante pero fría. La familia Ramos era igual de formal, todos posicionados según la jerarquía social y familiar, pero fue en una pausa entre poses cuando lo vi. Un momento de conexión humana genuina en medio de toda la artificialidad. Lucas se había acercado a Victoria, quien estaba un poco apartada del grupo, abrumada por los protocolos. Le dijo algo. Estaba demasiado lejos para oírlo, y de pronto el rostro de ella se transformó. Rió de verdad, una risa que iluminó sus ojos y la hizo parecer una persona completamente distinta. Por un instante, la máscara se cayó y vi quién era Victoria realmente bajo todas las expectativas y obligaciones. Levanté la cámara instintivamente y capturé el momento. Victoria a media risa, su mano en el brazo de Lucas, ambos mirándose, con una intimidad y calidez que no había visto entre ella y Pedro en todo el día. Fue solo un segundo y entonces la voz de Carlos Ramírez cortó el momento como un cuchillo. Victoria, estamos listos para la siguiente toma. La luz en sus ojos se apagó al instante. La máscara volvió a su lugar. Ella se apartó de Lucas y regresó a su posición en la formación familiar. Pero yo había visto la verdad. La había capturado. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, me encontré en una posición imposible. Tenía un trabajo que hacer. Documentar esta boda, capturar los momentos que se convertirían en el registro oficial de esta unión. Pero también tenía evidencia de que la novia era desesperadamente infeliz, de que la obligaban a un matrimonio que no quería. Los invitados empezaron a tomar asiento. En el jardín donde se celebraría la ceremonia, era un escenario impresionante. Cientos de sillas blancas en filas perfectas, un altar decorado con miles de flores blancas, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. Todo era impecable, elegante, costoso. Me posicioné para capturar el cortejo, verificando mi equipo una última vez. En 30 minutos, Victoria Ramírez caminaría por ese pasillo y se convertiría en la señora Pedro Ramos y yo documentaría cada instante, pero no podía dejar de pensar en esa fotografía, el único momento de felicidad genuina que había capturado en todo el día cuando Victoria había sido ella misma, no el rol que se esperaba de ella. Tomé una decisión que iba contra todos mis instintos profesionales. Encontré a Victoria en la suite nupcial, sola por primera vez en el día. Sus damas de honor habían ido a tomar posiciones para el cortejo y ella estaba frente a un espejo de cuerpo entero, mirando su reflejo con una tristeza
tristeza profunda. Victoria, dije en voz baja, sin querer asustarla. Se volvió y por un momento vi pánico en sus ojos. ¿Es la hora? ¿Están listos para mí? Aún no. Tienes unos minutos más. Hice una pausa, sabiendo que lo que iba a hacer podía acabar con mi carrera. Quería mostrarte algo. Saqué la imagen. En la pantalla LCD de mi cámara, la foto de ella riendo con Lucas. Su aliento se cortó al verla. ¿Por qué me muestras esto? Susurró. Porque en todas las fotos que he tomado hoy, cientos de ellas, esta es la única, donde pareces verdaderamente feliz. Lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. No entiendes. Esta boda no se trata de mi felicidad, no se trata de lo que quiero. Se trata de obligaciones familiares, relaciones empresariales, expectativas que han estado en pie desde que era una niña. Pero, ¿qué quieres tú, Victoria? No tú, padre, no la sociedad, no las expectativas familiares. ¿Qué quieres tú? Miró la foto por un largo momento y vi como algo cambiaba en su expresión. Era sutil, pero lo reconocí. Era el mismo brillo que había capturado en la fotografía, el instante en que su verdadero yo emergía. Quiero sentirme así, dijo tocando la pantalla de la cámara. Quiero reír así, ser yo misma sin disculpas, elegir mi propio camino. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no puedo, porque esto es más grande que yo, porque decepcionar a mi padre, romper este compromiso, alejarme de todo lo planeado, destruiría todo o te salvaría. Me miró con sorpresa, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. Victoria, dije con gentileza. He fotografiado más de 300 bodas. He visto amor real y matrimonios de conveniencia. He visto novias nerviosas, excitadas, asustadas, abrumadas, pero nunca he visto a una novia que pareciera caminar hacia su propia ejecución. Eso es lo que se siente, susurró. Entonces, no lo hagas. No puedo simplemente no aparecer. Hay 300 invitados allá afuera. La ceremonia está por empezar. Entonces, aparece, camina por el pasillo, pero cuando el ministro pregunte si tomas a Pedro como tu esposo, di la verdad, me miró como si le hubiera sugerido que le salieran alas y volara. No puedo hacer eso. El escándalo, la vergüenza, las consecuencias serán temporales. Pero casarte con alguien a quien no amas, vivir una vida que no es tuya, eso es permanente. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Victoria, era la voz de su padre. Es la hora. Me miró una vez más, luego a la fotografía en la pantalla de la cámara. Algo en su expresión se endureció, no con resignación, sino con determinación. Gracias, dijo en voz baja. El cortejo comenzó exactamente a tiempo. Las damas de honor caminaron por el pasillo en formación perfecta, seguidas por la niña de las flores y el niño de los anillos. El cuarteto de cuerdas inició la marcha nupcial y 300 invitados se pusieron de pie. Entonces, Victoria apareció al fondo del pasillo del brazo de su padre, luciendo cada centímetro como la novia perfecta de sociedad. Pero yo observaba su rostro a través de mi lente teleobjetivo y podía ver algo diferente. En su expresión, una determinación que no había estado allí antes. Caminó despacio por el pasillo, sus pasos medidos y deliberados. Carlos Ramírez sonreía con orgullo a su lado, asintiendo a invitados importantes al pasar. Pedro esperaba en el altar con una sonrisa confiada. Al llegar al altar, Carlos Ramírez levantó el velo de su hija y le besó la mejilla. Estoy orgulloso de ti, susurró lo suficientemente alto para que mi micrófono lo captara. Lo sé, padre, pero ahora voy a tomar mis propias decisiones. Parecía confundido, pero retrocedió para sentarse mientras Victoria se unía a Pedro en el altar. El ministro, un hombre distinguido que probablemente había oficiado docenas de bodas de sociedad, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Queridos amigos, nos hemos reunido hoy para presenciar la unión de Victoria Ramírez
Y Pedro Ramos en sagrado matrimonio. Seguí fotografiando, pero mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué haría Victoria. Pero podía ver la tensión en su postura. Como sus manos temblaban ligeramente al sostener el ramo. La ceremonia prosiguió. Normalmente a través de las lecturas y el intercambio de anillos. Los votos de Pedro fueron pulidos y apropiados. Hablando de sociedad, valores compartidos y construir un futuro juntos. Cuando le tocó a Victoria, habló de compromiso, familia y deber. Palabras que sonaban hermosas, pero se sentían vacías. Y entonces llegó el momento de la verdad. Pedro, dijo el ministro, tomas a Victoria como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, dijo Pedro con confianza. Victoria, continuó el ministro, tomas a Pedro como tu legítimo esposo para tenerlo y cuidarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte los separe. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Victoria miró a Pedro, luego a su padre. En la primera fila, luego al mar de rostros expectantes que la observaban. Finalmente, su mirada encontró a Lucas entre los padrinos y vi cómo sacaba fuerza de lo que veía en sus ojos. No, dijo claramente. No acepto. El jadeo colectivo de 300 invitados fue audible, incluso por sobre el sonido del obturador de mi cámara. El rostro de Pedro palideció de shock. Victoria, ¿qué estás haciendo? Susurró con urgencia, pero Victoria había encontrado su voz y no susurraba más. Estoy diciendo la verdad, respondió, volviéndose hacia los invitados. La verdad que debí decir hace meses, hace años. Este matrimonio no es por amor, es por negocios, por expectativas familiares, por mantener estatus social y alianzas financieras. Carlos Ramírez estaba de pie ahora, su rostro morado de ira. Victoria, detén esta tontería inmediatamente. No, padre, no me detendré. No fingiré más. Su voz se fortalecía con cada palabra. He pasado toda mi vida siendo la hija perfecta, siguiendo el plan perfecto, preparándome para el matrimonio perfecto, con el hombre perfecto, pero nada de eso es perfecto si no es lo que elijo. Se volvió hacia Pedro y vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Pedro, eres un buen hombre y mereces a alguien que te ame por completo, pero esa persona no soy yo. Ambos sabemos que este matrimonio fue arreglado por nuestras familias y que estamos conformándonos con conveniencia en lugar de amor. Victoria, por favor, dijo Pedro. Pero había alivio en su voz junto con la vergüenza. Podemos hablarlo en privado. No más conversaciones privadas. No más planes para mi vida en salas de juntas y clubes de campo. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó suavemente en su mano. Lo siento por la vergüenza, por los gastos, por la disrupción, pero no lo siento por elegir mi propia vida. El jardín estalló en caos. Los invitados se pusieron de pie, hablando en susurros escandalizados. Carlos Ramírez avanzaba entre la multitud, claramente con intención de arrastrar a su hija del altar. La señora Ramírez se había desmayado y era atendida por varias damas de sociedad. Pero Victoria no había terminado. Sé que esto es impactante, dijo su voz, elevándose sobre el alboroto. Sé que no es lo que nadie esperaba, pero espero que algún día algunos de ustedes entiendan que elegir tu propia felicidad no es egoísta, es necesario.
Miró directamente a Lucas entonces y la sonrisa que cruzó su rostro fue la misma que había capturado en esa fotografía. Genuina, radiante, libre y espero que cuando me case algún día sea con alguien que me haga reír, que vea quién soy realmente, que me ame por mí misma y no por lo que represento. Con eso recogió su vestido y caminó de vuelta por el pasillo, no como una novia hacia su futuro, sino como una mujer hacia su libertad. El aftermath fue todo lo que se esperaría de un escándalo de esta magnitud. Carlos Ramírez estaba furioso, amenazando con demandas y ruina social. La familia Ramos estaba mortificada, pero intentaba mantener la dignidad. Los invitados o huían de la escena o se agrupaban para diseccionar lo que habían presenciado.